Muy buenas tardes. Para mí es una alegría poder estar aquí y compartir un pedacito de la trayectoria espiritual que a mí me ha tocado recorrer y compartir en este contexto algo de lo que he aprendido. También en lo práctico quiero agradecer a Armando haber organizado este encuentro y a Carlos por tanta ayuda que nos está dando en lo técnico, que eso para mí es una maravilla, porque yo solito pues no lo conseguiría. El tema del cuaquerismo, pues como ya Armando nos acaba de trazar un poco la historia de la palabra, la voy a comentar un poquito más adelante. ¿Por qué yo hablo de estos temas? ¿Quién soy yo? ¿No? Para meterme en un tema así un poco exótico, ¿no? O un poco diferente de lo común. Pues yo no conocí el cuaquerismo, sino conocí al primer cuáquero de mi vida cuando tenía 21 años. Y era pura casualidad porque yo no me esperaba conocer a ningún cuáquero en ese sitio donde fui. Era un sitio de estudios cristianos para adultos. Y entonces, pero con él hice una gran amistad porque resulta que ese cuáquero que venía de Corea, en Asia, fue en su país objetor de conciencia. Y yo en Dinamarca fui objetor de conciencia. Así que hubo ahí un elemento importante que nos unía ya de entrada. Y tuvimos mucha conversación sobre ese tema. Y luego se desarrolló esto para convertirse en una gran amistad. Diré también, a manera de introducción, que de que yo fui objeto de conciencia me hizo sentirme muy solitario en el ambiente donde crecí, porque era la iglesia luterana, que en Dinamarca es mayoritaria, como aquí la católica. Si alguien te dice que es cristiano, en Dinamarca puedes asumir ya de entrada que es luterano. Pero me di cuenta durante mi adolescencia que mis inquietudes no las compartía mucha gente en ese ambiente. Y al final pienso, bueno, yo necesito otra cosa. Entonces pues yo puse en mi camino a este coreano errante que había llegado a Dinamarca y a este sitio. Y gracias a él, pues él fue como el punto de entrada. Claro, luego hay todo un proceso detrás de conocer el grupo cuáquero en Dinamarca, estudiar mucho, leer libros, todo este material que tú necesitas para ubicarte en este tema, ¿no? Entonces, este es un poco el trasfondo que me trae aquí, gracias a la invitación de Armando y a su grupo, para hablar de la figura principal, no la única, pero la principal del origen del cuáquerismo primitivo. Y por esto le hemos puesto este título de George Fox y el cuáquerismo, un camino espiritual. Estamos en Madrid, el mes es marzo de 2026 y me gustaría iniciar este rato compartiendo un breve momento de silencio con todos ustedes al estilo cuáquero. Gracias. Aquí tenemos un pequeño índice, porque para no perderme mucho por los cerros de Úbeda, he tratado de seguir una línea un poco más o menos lógica, ¿verdad?, para explicar este tema, que tiene hay mucha tela detrás, porque ya van 350 años de historia de este movimiento. El primer punto sería explicar un poco qué significan estas palabras amigos cuáqueros. Segunda parte, hablaremos de los orígenes del movimiento. En el tercer punto, hablaremos de George Fox,
En algunos escritos un poco más antiguos quedan traducciones donde le llaman Jorge Fox, pero para el caso viene a ser lo mismo porque en el fondo es el mismo nombre. Luego, en el cuarto apartado, comentaré un poco el tema de la persecución, porque muchas veces cuando surge un movimiento nuevo, pues se enfrenta con mil dificultades, sobre todo por parte de las autoridades establecidas. No les gustan las reformas espontáneas. El tema de la emigración lo comentaré en el punto 5. En el sexto, la teología cuáquera. En el punto 7, un poco cómo está organizado el movimiento, cómo se organiza hoy. 8, la mujer cuáquera, un tema importantísimo. Justamente acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer y el tema, desde luego, en este movimiento es, yo diría, incluso uno de los más importantes de todos. El antiesclavismo, punto 9. 10, el tema de la sencillez. Tema 11, punto 11, la inclusión. Y finalmente un pequeño resumen personal de lo que hemos comentado. Los amigos cuáqueros. Existe una pequeña publicación que en traducción se llamaría Consejos y Preguntas, que se usa internamente en los grupos. Y en una de las versiones últimas o más recientes dice en el punto 1, prestad atención, queridas amigas y amigos, a los impulsos del amor y de la verdad en vuestro corazón. Y esta palabra verdad es importante, como veremos. La verdad. Ya desde el principio se planteó en este ambiente donde surgía el movimiento cuáquero, ¿qué es la verdad? Muchos iban a la iglesia, pero no les sonaba siempre muy verdadero lo que les explicaba el pastor o el sacerdote, porque era un tiempo de mucha turbulencia espiritual, como ahora lo comentaré. Entonces existía ese debate. ¿Qué es verdad, verdad en lo religioso? ¿Cómo conocemos la verdad? Entonces la verdad que descubrieron los que se integraron a este movimiento era que las personas creyentes no necesitamos la intervención de un sacerdote para explicarnos lo de Dios o comunicarnos con Dios. Dios tiene un canal directo para cada persona. Entonces el movimiento surge en el siglo XVII y su primer nombre fue justamente Amigos de la Verdad, que luego se fue transformando para quedar en muchas partes en el siglo XX como Sociedad Religiosa de los Amigos. Entonces, ¿qué pasa históricamente con estas palabras, amiga y amigo? Pues sí, se usaron muy pronto internamente en el grupo. La amiga tal, el amigo tal, ¿verdad? Era como una forma de decir pertenecen, ¿verdad? A nuestro grupo, a nuestra comunidad. Entonces ellos eran las amigas y los amigos, de uso interno, podríamos decir. Pero luego la otra palabra que, Quaker en inglés, pues si la traducimos literalmente, significa tembladora o temblador, porque por ejemplo un terremoto es earthquake, ¿verdad? Esa palabra tiene algo que ver con eso. ¿Y cómo surge un nombre así de extraño, ¿no? Para un grupo religioso? Pues Quaker viene del verbo inglés quake, como decíamos, temblar. Y de ahí nace el sustantivo Quaker, temblador o tembladora. Como sabemos, el inglés usa un solo género gramatical, el castellano usa dos. Entonces, este Quaker temblador, pues hay varias hipótesis e incluso todas pueden ser verdaderas sobre el origen de cómo se llegó a aplicar a este grupo la palabra Quaker. Hay bastantes indicios de que en algunas partes fue un término despectivo para denigrar.
usado por los detractores de este movimiento. Mira cómo tiemblan ante la presencia de Dios, ¿no? En fin, eso no tiene nada de extraño, porque cuando surge un movimiento nuevo casi siempre hay gente que se opone o que los critica por lo que sea, ¿no? Pero en fin, este por lo menos es una de las hipótesis. Luego hay otra que creo que uno de los cuáqueros principales, no sé si fue el mismo George Fox, pero para el caso viene a ser lo mismo, que en un juicio estaba siendo interrogado por el juez y le parecía poco respetuoso el juez frente a él. Entonces le invitó al juez a temblar en la presencia de Dios en el contexto que estaba explicando. Entonces, claro, esto también pasó un poco, fue un poco más allá de la sala del juzgado. Y volviendo un poco atrás a esto de temblar en la presencia de Dios, también había quienes conocían muy bien su Biblia y en uno de los salmos, justamente el salmista habla de temblar en la presencia de Dios. O sea, también hay precedentes bíblicos. O sea, hay todo un conglomerado de razones por el cual puede haber surgido este nombre, ¿no? De cuáquero, temblador o tembladora. Podríamos, yo creo que en 2 palabras, resumir que el cuáquerismo, tal y como se fue conformando, representa una rama del misticismo cristiano. Entonces, ¿qué pasó cuando pasó la palabra al español? Pues podrían quizás haberla traducido literalmente, pero no lo hicieron. Yo veo aquí cuáquera y cuáquero como una imitación, pero tampoco al 100%, porque si fuera más preciso tendría que ser cuáquera y cuáquero, ¿no? Pero quedó así como cuáquero y cuáquero, que no es igual para mi gusto. Pero en fin, así quedó y quedó en los diccionarios, así que ya es un poco tarde para cambiarlo, ¿no? Pero no sé, no me convence del todo. También por la sencilla razón que no significa nada. Temblador sí habría significado algo, pero en fin, eso es lo que hay. 2 orígenes. ¿Cómo se origina este movimiento? ¿Qué pasa al principio? ¿De dónde viene? Pues aquí estamos frente a la Inglaterra del siglo XVII. Debemos considerar que ya estamos en una etapa posterior a las reformas protestantes del continente, de Lutero, de Calvino, de Zwingli y toda esa gente en el continente. Ya habían llegado los rumores, claro que sí, a Inglaterra, pero entonces estamos como en las postrimerías o en los coletazos de la reforma del continente. También pasa algo ahora, hay una cierta efervescencia en Inglaterra, porque han oído mucho hablar de lo que pasaba en otras partes de Europa, ¿no? Entonces, esa es la Inglaterra en que nace la cosa. Y surgen grupos de buscadores, en inglés seekers, muchos, porque eran personas inquietas que iban a la iglesia establecida, que era la anglicana, que era la heredera directa de la iglesia católica, porque creo que fue Enrique VIII, ¿verdad?, el que separó a la iglesia anglicana de la iglesia católica, pero quedó en muchos sentidos igual, ¿verdad?, porque no la reformaron tanto. Pero claro, hay todo un tiempo, es un tiempo así como de mucho buscar, de mucha incertidumbre, de muchas ganas, ¿verdad?, de ver algo nuevo. Y la Biblia ya quedaba traducida al inglés, porque en la Edad Media no podía circular, tampoco en español circulaba en ningún idioma popular, vulgar. Entonces, pero ahora sí estaba traducida, pero las primeras ediciones pues tuvieron muchos problemas para circular, porque controlaban mucho, el arzobispo y todo controlaban mucho eso, para que el pueblo no llegara a tener ideas demasiado, ¿cómo se llama esto?, independientes de las enseñanzas de la Iglesia. En fin, eso pasa en muchas partes del mundo. Pero entonces ya estaban entrando a leer muchas personas la Biblia en versión inglesa, ¿no? Y comparaban lo que leían el Evangelio con lo que pasaba en la iglesia anglicana y dicen, ay, Dios mío, pero no es lo mismo.
Aquí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que vemos en el Evangelio y lo que predican en la iglesia. Parecen que ser dos mundos distintos. Entonces, claro, se formaban estos buscadores disidentes, ¿verdad? Se reunían al margen de la iglesia porque buscaban como otra cosa. La más importante de todas estas traducciones que estaban saliendo fue la autorizada por el rey Jaime y quedó como, y hasta hoy es la más querida, la más amada, la más utilizada en algunos ambientes anglosajones, porque tuvo mucha fama en su momento por ser la más bonita, la más bella, el mejor lenguaje y todo esto. Así que se sentó, digamos, como la versión número 1. La famosa King James Bible. Ahora vamos a acercarnos a la figura del mismo Jorge o George Fox. Pues este es un retrato artístico, me imagino que han tenido alguna idea de cómo era él. Yo no sé si se puede fiar mucho, pero podría haber sido este, ¿verdad? Su aspecto físico. Y por lo menos el estilo de vestir es muy de la época. El sombrero también es muy importante, porque uno de los problemas que tuvieron más adelante es que no se quitaban el sombrero cuando estaban delante del juez y los mandaba a la cárcel. Bueno, otro tema. Entonces, ¿cómo sabemos mucho de George Fox? Pues claro, sabemos algo de lo que han contado de él, los que le conocieron, pero la fuente más rica es la que él mismo dejó. A los pocos años de su muerte, en 1695, se publicó su diario, quedó en español, pero realmente no es un diario, porque él no va día por día. Y luego me levanté a las 8 y luego a las 9 me tomé el té. No es eso. Es más bien un relato autobiográfico, donde cuenta los momentos principales de su trayectoria espiritual. Y en este relato de él, en su journal, como se dice en inglés, ahí pues nos da una imagen bastante interesante de la persona de George Fox. Y él de niño era un poco especial. No era como todos los demás. Por ejemplo, no le gustaba hacer daño a las plantas o a los animales. Y pensaba mucho, ¿verdad? Se preocupaba mucho por la vida y todo lo que él observaba. Era así como muy reflexivo. Sus padres eran muy respetados en su comunidad. Si mal no recuerdo, su padre era zapatero. Y él seguramente aprendió algo del oficio, pero nunca lo comenta. O sea que no hizo mella en ese oficio, ¿no? Pero de algo habrá vivido de joven, ¿no? Pero, en fin, lo importante es que parece que heredó de su madre ese gran afán de ver justicia en la vida, porque su madre era muy recta también. Y de todas formas era un muchacho muy, muy sensible. Le odia mucho el dolor ajeno y los problemas que él veía en el mundo, les dolían. Entonces, claro, eso le formó grandes inquietudes en su juventud, ¿no? ¿Dónde llevo todo esto, verdad? ¿Qué llevo dentro y qué hago, verdad? Y claro, entonces él se metía en diferentes ambientes, pero muy pronto se decepcionaba, porque había mucha gente así superficial, ¿verdad? Que tomaba las cosas un poco a broma. Entonces él dijo, ay no, aquí no es, ¿verdad? E incluso cuenta en su diario un episodio donde un par de amigos le habían invitado a ir a una taberna, ¿verdad? A tomar algo, como es costumbre en muchas partes. Entonces hacían ahí un pequeño juego, no me acuerdo cuál, y luego quedaron los otros, pusieron la norma de que el que perdiera que pagara toda la fiesta. Y a George le molestó tanto esa frivolidad que dejó el dinero en la mesa y se levantó y se fue. No podía
con eso. O sea, era tan sensible, ¿verdad?, que le molestaba hasta eso. Y como es lógico, eso le llevaba a una situación de soledad, ¿verdad?, porque muy pocas personas compartían estas inquietudes de él y le llevó a una larga crisis existencial donde andaba solo, incluso por el bosque, ¿verdad?, pensando y orando y de todo, y buscando, ¿verdad?, un poco a la desesperada su camino en la vida. Un día, cuando ya no podía más, le llegó una voz, según relata en su autobiografía. Y la voz le decía, hay uno llamado Cristo Jesús que sabe hablar a tu condición. Y luego dice, mi corazón dio un salto de alegría. Al fin llegó la respuesta a sus preguntas. Entonces, claro, esto le replanteó un poco la vida. Ya tenía una fuente donde podía ir, ¿verdad?, a buscar inspiración, fuerza. Y claro, era un lector ávido de la Biblia. Y fue entonces, claro, acumulando tantas ideas que se convirtió en predicador, porque ya quería compartir lo que él estaba encontrando, no guardarlo todo para él. Y en varias ocasiones, y las más yo creo que notables de la primera etapa, eran los momentos en que se acercaba a dos montañas del norte de Inglaterra. Uno se llama Pendle Hill y la otra Furbank Fell. Y ahí yo no sé exactamente cómo habrá cundido la noticia, pero de boca en boca habrá sido, ¿verdad? Porque no estaba ni WhatsApp ni nada, ¿verdad? Pero llegó bastante gente a ambos sitios, porque parece que era lo novedoso, ¿no?, lo que atraía a la gente, porque no era normal, ¿verdad?, que una persona convocara en una montaña, ¿verdad?, una reunión. Pero llegó bastante gente, llegaron cientos de personas a ambos sitios. Y ahí les habló. Y él mismo dice en su relato, hablando de Furbank Fell, sobre aquella altura me sentí movido a proclamar el gran día del Señor. Les mostré a todos el Espíritu de Dios que estaba dentro de ellos. Para él era muy importante eso, el Espíritu de Dios, no lo busques en la iglesia, búscalo en tu corazón. Aquí tenemos una pequeña representación artística, moderna, de este momento. Está hecho a mano, bordado. Y este solamente es un fragmento, es un tapiz grande, tan grande como todo aquello que hay detrás. Bien, esa es una parte. Entonces la letra en la parte inferior a la derecha dice así, mantén firme tu pie en la cúspide de la montaña y sondea profundamente lo de Dios en cada persona. 1652 fue el momento. Por lo tanto, a los 300 años, la comunidad cuáquera de esta zona pues obtuvieron un permiso para colocar una placa conmemorativa en este mismo lugar. La persecución, no todo es rosas en el jardín. En 1682, o sea, han pasado 30 años desde el momento de la predicación en Furbank Fell, pues ya figura en el folleto Consejos y Preguntas esta pregunta dirigida a las comunidades cuáqueras de todo el país. ¿Qué amigos encarcelados por su testimonio han muerto en prisión desde la última asamblea anual? Y no es que haya epidemia, aquí hay persecución. Es que el Código Penal de este tiempo, ¿verdad?, prohíbe toda actividad religiosa pública al margen de la iglesia establecida, o sea, la iglesia anglicana.
Creo que también en España ha habido paralelismos, ¿no? En determinadas etapas, ¿verdad que sí? En fin, eso es bastante común. Donde hay una iglesia establecida, no tolera, ¿verdad?, a disidentes, a que les hagan competencia. Encarcelamientos. El mismo George Fox y muchos otros pioneros sufrieron periodos de encarcelamiento. Y voy a enumerar una serie de motivos bastante frecuentes. En primer lugar, los acusaban de desobediencia a las autoridades. Y era cierto, ¿verdad? Porque desobedecían, desacataban la ley. Otro, rechazaban el juramento, no querían poner la mano sobre la Biblia. No, además citaban la misma Biblia para argumentar en contra, porque no, la misma Biblia nos enseña que tu palabra que sea sí, sí o no, no. Lo demás sobra, así que se negaban. Entonces, claro, como era una violación de la norma, a la cárcel. Y, como decía antes, el punto 3, no se quitaban el sombrero ante el juez, que era una ofensa bastante grande en esa época, de muy jerárquica todo, ¿verdad? El señor juez y todo lo demás, pero no lo hacían. Y luego otro que también causaba escándalo, el uso del tú, ¿verdad? Porque existía ya el you inglés que se estaba imponiendo y que correspondería al usted, ¿verdad?, del castellano, pero ya era mucho más común, el tú sonaba muy anticuado. Pero ellos, como leían el tú en la Biblia, pues también la usaban con el juez y le hablaban de tú, así, bíblicamente, y la gente les parecía extrañísimo, ¿no? Y luego también algunas acusaciones falsas. Por supuesto, me imagino que personas que, por quién sabe qué razones, lo veían mal, lo que pasaba en los ambientes de los cuáqueros, de los amigos. Bien. Entonces, claro, hubo mucho sufrimiento, porque las cárceles de aquel entonces no se parecían en nada a una cárcel de hoy. Había de todo, bichos, falta de limpieza, frío en invierno, condiciones muy duras, insalubres, y como es lógico, algunos enfermaban y morían. Además de esto, en lo material, como la ley permitía la confiscación de sus bienes, pues muchos quedaron también sin nada, sin casa, sin tierras, sin negocio. Sin embargo, la gente no cuáquera observaba lo que pasaba y les impresionaba que la gente, esa entrega, ¿vale?, ese compromiso, les impresionaba. Y justamente por esto crecía el movimiento, porque la gente dice, si realmente ellos se sacrifican hasta tal punto, esa fe que demuestran algo tiene, que me interesa, ¿no? Entonces la gente se acercaba y el movimiento crecía. Es muy difícil establecer el número exacto de hasta a dónde llegó, ¿verdad? Cuántos afiliados, cuántos partidarios tuvo en su momento. Yo he visto diferentes cifras. Yo calculo que en el momento culminante, en el siglo XVII, llega aproximadamente a unos 50.000 personas, que ya es bastante para esa época. Entonces, por esto lo digo así, en el siglo XVII la comunidad de amigos llegó en Gran Bretaña a contar con decenas de miles de partidarios entre miembros y simpatizantes. Ahora, una cosa era sufrir y quedarse en el país, ¿verdad?, y en la cárcel y con todo lo que eso significaba. Luego se abrió una nueva oportunidad, ¿verdad?, con las colonias. Se abrió la puerta de la emigración. Una figura principal que era contemporáneo de George Fox y se hizo amigo de él cuando lo conoció, William Penn. Y él fue bastante significativo porque abrió una puerta nueva.
Era un personaje de una familia rica e influyente de la nobleza inglesa. Se hizo amigo, como digo, de George Fox y publicó, era muy culto también, publicó una serie de escritos. He leído un par de ellos y realmente eso, era un señor bastante inteligente. Y luego se cuenta de él una anécdota, y eso yo creo que sí vale la pena mencionarla, porque como era noble, tenía derecho a llevar puesta la espada, ¿verdad?, colgada del cinturón, porque era una señal de nobleza, ¿vale? Pero como el movimiento era más bien de carácter pacifista y no violento, entonces empezaban los otros miembros a murmurar de William Penn. ¿Qué significa eso de que anda ahí con esa espada? Eso ve un poco feo, ¿no? Si nosotros somos partidarios de la paz, ¿cómo él puede andar así? Entonces lo llevaron al mismo George Fox, o fue él mismo, porque él sí se daba cuenta que había un problema ahí con esa espada, ¿no? Y luego se lo plantearon a George Fox y él le dijo directamente a William Penn, llévala mientras puedas, indicando entre líneas, algún día la vas a dejar, porque pertenece a tu pasado, ya no es de tu futuro, no pertenece a tu futuro esta espada. Y William Penn entonces logra, gracias a su posición social, su familia, logra establecer una colonia en el nuevo continente, ¿verdad? Y como él fue el fundador, pues le pusieron su nombre, ¿verdad? Al principio de Pensilvania, de ahí viene, ¿vale? En América del Norte. Y este territorio se convierte muy pronto en un refugio de cuáqueros perseguidos y paulatinamente de otras minorías europeas, porque también en el continente hubo persecuciones. Aquí tenemos un mapa que nos muestra un poco esas primeras etapas de cómo se están trazando las fronteras, todavía no firmes ni permanentes, pero se ve por lo menos ya algo parecido a lo que hoy conocemos, ¿no? Se está gestando en esta época. Lo interesante para mí en Pensilvania no solamente fue que se convirtió en un refugio de los perseguidos, sino la relación que estableció la colonia cuáquera con las comunidades indígenas que ya habitaban en el territorio. Un tema muy importante. Y hubo coexistencia pacífica los primeros años entre esta comunidad cuáquera y las comunidades indígenas cercanas. Tanto es así que se redactó y se firmó entre los caciques principales de las tribus indígenas y la colonia cuáquera un tratado de convivencia. Y estuvo en vigencia 70 años. Lamentablemente no más, pero por lo menos queda el recuerdo de un experimento muy, muy interesante de convivencia pacífica. ¿Y por qué terminó? Pues llegaron tantos y tantos y tantos inmigrantes de otras partes, tanto de las Islas Británicas como del continente europeo, que a partir de esos 70 años los cuáqueros quedaron en minoría y ya no podían, ¿cómo se llama esto?, mantener vigente el tratado, porque a muchos inmigrantes que vienen de Europa no les preocupaba en absoluto las comunidades indígenas y el resto se quedó en la historia, como decir. Pero por lo menos yo conservo para mí este bonito recuerdo, ¿no?, de la historia de la primera colonia cuáquera. La teología, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo piensan teológicamente los cuáqueros de esta época? Pues sí, una frase que aparece a menudo es lo de Dios. That's of God. Algunos lo traducen como algo de Dios, pero no me parece, no es lo mismo. Yo diría lo de Dios, porque significa algo de Dios es amorfo, pero lo de Dios es más preciso. Lo de Dios en cada persona. Y hablan bastante de la luz
interior, esta presencia divina en el corazón que te puede iluminar si tú te comunicas con esta luz. La verdad, ya la hemos comentado, la verdad de que Dios es capaz de comunicarse en directo con nosotros y a la inversa, sin la intervención de intermediario de un sacerdote. Y luego se veían en gran medida como los continuadores del cristianismo primitivo, ¿verdad? Leían el Evangelio, leían el libro de los Hechos, donde hacían todo en común y eran amantes de la paz. Así que se identificaban mucho con el cristianismo de las primeras etapas. En el año 1676 aparece un escrito bastante importante de un escocés llamado Robert Barclay. Y él escribió su apología. Y apología no en el sentido de excusa para pedir perdón o algo, sino más bien como una especie de defensa. Porque había detractores, ¿verdad? Y como siempre los hay. Entonces él explica en su apología, rectifica los malentendidos que circulan entre la gente sobre lo que es el cuáquerismo. Y lo explica así con detalles. Organización. ¿Cómo se estructura entonces un grupo así que al principio es muy amorfo, ¿verdad? Porque está todo en ciernes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va estructurando? Pues lo típico, ya pocos años, es que se forman asambleas o juntas mensuales. Eso se refiere a una comunidad local. Localmente se juntan, hacen una asamblea una vez al mes para hablar de los temas de actualidad de la comunidad, los problemas que hay que resolver, etc. Y luego estos grupos, estas juntas o asambleas mensuales, mandan representantes una vez al año a la asamblea anual. Y en todos estos casos, también hay más detalles, pero no voy a cansarlos a todos ustedes porque, en fin, sería otro tema explicar, ¿verdad? Todos los pormenores, pero esta es como, digamos, la estructura principal. Y en cada caso, la persona encargada de llevar adelante una asamblea mensual y la asamblea anual, etc., siempre lleva el título de secretario. Si es femenino, es secretaria. No, nada de presidente, nunca. Entonces es un cargo administrativo y en muchos casos también es rotativo, y lo pongo entre comillas porque no todo el mundo está obligado a ejercer de secretario o a secretaria porque es mucho trabajo. Pero pasado 2 o 3 años, en muchos casos, la secretaria o el secretario dice, necesito ser relevado porque es mucho. Entonces claro, se elige o se escoge a otra persona que ocupe este cargo, porque es un cargo que realmente yo no lo he ejercido nunca, pero sí he sido secretario de actas y me consta que ser el secretario te consume muchas horas. ¿Cómo se toman las decisiones? Pues las votaciones no se usan. Hombre, además si es un grupo pequeño, ¿para qué pensar en votar? Si podemos conversar, ¿no? Pero incluso si el grupo es un poco más numeroso, la votación no figura en el diccionario cuáquero. ¿Y por qué es esto? Sí, porque pensamos, si hay lo de Dios en cada persona, pues entonces cada persona debe compartir esa luz que trae a este tema. Y si tú no quieres aportar nada, pues te quedas callado, pero si sientes ganas de compartir algo, pues lo compartes, ¿no? Y a todas y a todos se les invita a aportar
alguna luz, ¿no?, sobre el tema que tenemos delante, que puede ser muy complejo o puede ser muy sencillo, ¿no? Pero entre todas y todos es como mejor se resuelve. Y solamente, vamos a ver, toda persona presente es invitada a aportar ideas y consideraciones, sí. La decisión no es firme hasta que todas y todos digan ya. Esta es la decisión que queremos. Y por lo general es lo que se sigue. Y cuando no se sigue ese procedimiento, que he visto pocos casos, gracias a Dios, pero las pocas veces que sucede, pues entonces se arma la bronca. Por esto es aconsejable seguir estas normas siempre, ¿no? Se redacta el acta y se lee en voz alta. Esto es importante. Se lee en voz alta y luego, si hay algún comentario, porque a veces se le escapa al secretario o a la secretaria de actas, se le escapa un detalle, entonces alguien del grupo, un momento, no falta esto y lo otro, o hay que mover esta coma hasta la otra frase, qué sé yo, algún detalle, ¿no? Y así, entre todos, aprobamos las actas de esta manera. No esperamos hasta la reunión siguiente corregir las actas de la vez pasada, ¿no? También puede suceder, pero muy pocas veces, porque como se hace tan pormenorizado todo, pues entonces se queda ahí mejor. Y si no hay unanimidad en estas condiciones, pues entonces pues el tema no se puede resolver hoy y lo diferimos para la asamblea siguiente, para ver si con el tiempo aparece la solución adecuada. Grosso modo, es así. La mujer cuáquera, ya he prometido hablar de ella y me parece muy importante. La primera mujer cuáquera que sale un poco en la historia se llama Margaret Fell. Era esposa de un juez del norte de Inglaterra. Y ella estaba en la iglesia un domingo, como era su costumbre, y justamente ese domingo aparece un desconocido. Entra en la iglesia, se sienta y escucha el sermón del pastor. Y en medio del sermón se pone de pie y protesta. ¿A quién se le ocurre? Pues a George Fox. Y como se pueden imaginar, pues se arma la gorda. Y al final lo llevan preso. Pero él, ¿por qué protesta? Porque está viendo un sacerdote que hace la rutina de todos los domingos y no hay ni chispa de Espíritu Santo. Y le choca. ¿Cómo tú puedes hablar del Espíritu Santo sin participar en él? O sea, está indignado George Fox. Por eso se pone de pie y no puede contenerse. Porque no lo hace con plan, yo voy a provocar. No, es que le sale así, ¿verdad? La indignación. Entonces Margaret Fell está escuchando esto y dice, ay, sí es verdad. Todos somos ladrones. No poseemos la verdad, pero hablamos de ella como si la tuviéramos. O sea, ella resuena en ella esto. Y de ahí nace su contacto. Ella es la primera. Y es muy importante, desde muchos puntos de vista, era una mujer inteligente y culta y esposa del juez, con lo cual se salvaron algunos encarcelamientos. Ay, sí, las cosas como son. Margaret Fell hizo este comentario, ¿no? Y se puso a llorar al escuchar a George Fox. Sí, todos somos ladrones, la verdad. Somos miserables. Pero luego, una vez que la lleva, a ella también, porque se le muere el esposo en algún momento, ¿no? Y se queda ella, y también a ella la llevan presa. Y dice en una situación así, estaré sin la protección del rey, pero no estoy sin la protección de Dios Todopoderoso. Y en otro momento dice, mantengámonos firmes en la libertad, pues Cristo nos ha hecho libres. Otra figura muy interesante de esta época del siglo XVII, Mary Fisher. A mí me conmueve cuando la leo. Ella es una mujer que le nace una gran inquietud por
el imperio turco. Algo le dice que ahí pasa algo importante y ella necesita comunicarse. ¿Quién sabe cómo le llega esa idea? Pero le llega y la toma muy en serio. Hasta tal punto que ella emprende el viaje a Constantinopla en el siglo XVII, en barco, rodando Francia, España, Portugal, hasta llegar a Esmirna, en Turquía, para hablar con el cónsul inglés, porque está con un grupito viajando. Hablan con el cónsul inglés para que les dé consejos de cómo acercarse a Constantinopla, que ya van más cerca. Y se escandaliza tanto el cónsul inglés que les vende una mentira y los mete en un barco que va a Venecia. Porque para él no puede ser, o sea, le parece mentira, no, es imposible que, no. O sea, simplemente, así que no hace su trabajo, sino que los engaña. Pero Mary Fisher, que no es de tonta, no tenía ni un pelo. Entonces, a los pocos días de viaje, ella se da cuenta, no estamos navegando en el sentido equivocado. Porque de Esmirna para ir a Constantinopla hay que ir al norte, y están yendo al sur, y están llegando a las islas de Grecia. Aquí pasa algo. Entonces, cuando se da cuenta, exige que la dejen en tierra. Y al final se queda totalmente sola en Grecia. E insiste, y yo no sé cómo lo consigue, pero consigue viajar hasta Constantinopla, ella por tierra. Y no solamente consigue llegar hasta Constantinopla, consigue una audiencia con el otomán, con el emperador. Y aquí la imagen refleja, ¿no?, esto. O sea, una mujer extraordinaria. Ella misma ha dejado un relato, y aquí hay un pequeño extracto, ¿no? He llevado mi testimonio por el Señor ante el rey a quien fui enviada, y fue muy noble conmigo, y lo mismo digo de muchos de los que lo rodeaban. Muchos sí temen el nombre de Dios. Ellos se encuentran más cerca de la verdad que muchas otras naciones. En mí nació un amor hacia ellos que es infinito. Todo un testimonio. Otra Mary impactante también es Mary Dyer. Ella es inglesa, pero va a las colonias. Y voy a compartir la versión corta. Ella es una señora casada, pero muy independiente. Hace lo que quiere y lo que a ella le parece importante. Entonces, estando en la colonia, se entera de que en la ciudad de Boston tienen una ley que prohíbe a cualquier grupo disidente actuar en la ciudad. Solamente la iglesia establecida, etcétera, puede tener actividades religiosas. Cualquier grupo disidente no tiene acceso, no puede pasar a Boston. Entonces ella se siente provocada, le parece inaudito, se indigna y va a Boston, claro. Y estando en Boston no oculta quién es. Claro, habla con la gente y todo, entonces arma un revuelo. Y luego, claro, al final llega a oídos de las autoridades que aquí hay una cuáquera revoltosa que anda hablando con la gente, entonces la expulsan de la ciudad, la expulsan. Eso sucede 2 veces, o sea, va una vez y va la segunda vez también, y lo mismo, a la tercera ya les parece a la autoridad, ya es mucho, ¿verdad? Ya no podemos simplemente contentarnos expulsándola, hay que castigarla de verdad. Entonces la sentencia es la muerte. Y esta imagen muestra la escena donde sale de la cárcel
Han puesto toda una orquesta de tamboristas, ¿verdad?, para que la ensordezcan, porque como quiere hablar con la gente a lo largo del camino, para que no oigan su voz, entonces van ahí con los tambores. Hasta el cadalso, que está fuera de la ciudad a un par de kilómetros. Entonces llega ahí y ella dice entonces al final, cuando está ya a punto de morir, vine por obediencia a la voluntad del Señor y en su voluntad permaneceré fiel hasta la muerte. Y alguien entonces le dice, nos han dicho que tú dices que has estado en el paraíso estos últimos días. Sí, dice ella, de hecho he estado en el paraíso estos últimos días. Así que así interpreta ella su situación. Para conmemorar este acto de valentía, ¿verdad?, pasado un tiempo, claro, se derogó la ley de Boston, porque a mucha gente le parecía escandalosa, ¿no? Y además no les gustaba nada lo que le pasó a ella ni a otros mártires. Y entonces, claro, se derogó la ley y pasado un tiempo, pues se erigió una estatua en su honor y en su memoria, que está ahí todavía, está hoy mismo en la ciudad. Vuelta a Inglaterra, ya estamos entrando el siglo XVIII, principios del XIX, Elizabeth Fry, una familia muy conocida. Y ella se dio a conocer como una mujer muy voluntariosa y con un gran compromiso social. Y decía ella, no basta la compasión, se requiere acción. La verdadera medida de cualquier sociedad se revela en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Nos resuena esta frase, ¿no? También otras personas yo creo que la han usado. ¿Perdón? Gandhi, sí. Lucretia Mott, ahora en Estados Unidos, también se dio a conocer mucho en varios frentes, si se puede decir así, en varios ámbitos. Ella, por ejemplo, dice, si nuestros principios son justos, ¿por qué hemos de ser cobardes? Porque claro, mucha gente se asustaba un poco ante sus ideas y tal, que eran muy radicales. No, ¿verdad? Si es justo, ¿por qué tengo yo por qué he de tener miedo? Y entonces, ¿cuáles eran los temas que les preocupaban? Pues, por ejemplo, ella era para su época muy feminista, ¿verdad? Decía, por ejemplo, en un escrito suyo, a la mujer le dicen que ella tiene la culpa al someterse voluntariamente a su condición inferior, ¿verdad? Era un documento de algunos machistas, ¿no? Que dicen, bueno, pues si las mujeres no hacen nada, ¿verdad? Aceptan todo. Pero aquí contesta Lucretia Mott. Sin embargo, al igual que el esclavo, ella vive bajo el peso de leyes en cuya elaboración no tiene voz alguna. Nosotros hoy quizás diríamos no tiene ni voz ni voto, pero era eso. También era sufragista, por esta misma razón, ¿no? El antiesclavismo. Parece ser que si no es el único, es el más conocido de los iniciadores del movimiento antiesclavista. John Woolman vivía en las colonias. Era un señor muy sensible, un poco místico, medio visionario, y tuvo grandes visiones del sufrimiento de la humanidad. Y en estas visiones empezó a ver que ese sufrimiento tendría mucho que ver con la comunidad esclavizada, o sea, los esclavos africanos, ¿verdad?, que vivían ahí, y también los observaba y veía su sufrimiento. Entonces ha escrito todo un journal, esa autobiografía espiritual, ¿verdad?, un libro también interesantísimo, un gran testimonio espiritual, ¿no?, de toda su trayectoria y de sus visiones y de todos los trabajos que tuvo que pasar, porque fue muy incomprendido
en algunos ambientes también al principio, porque como era pionero, mucha gente, ¿por qué preocuparse por los esclavos? Si todo el mundo tiene esclavos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pero él entendía que había un problema mayor, ¿no? Y no se contentaba con las apariencias. Lucrecia Mott, ya hemos hablado de ella, también ella pues, se comprometió con el movimiento diciendo, los millones de esclavos oprimidos en nuestra tierra son quienes más sufren, la clase más humillada. Me he sentido obligada a defender su causa. ¿Y cómo ayudaban a los esclavos? Pues algunas y algunos habrán aquí oído hablar del ferrocarril clandestino, en inglés The Underground Railroad. Y esa era la ruta de escape clandestinas que se formaron informalmente, ¿verdad?, entre diferentes grupos, diferentes comunidades geográficas, para que los esclavos que se escapaban, ¿verdad?, donde podían ir, y luego esta comunidad le ayudaba a pasar a la siguiente, ¿verdad?, de manera segura, muchas veces por la noche, para que no les pillaran en el camino, ¿no? Entonces, paulatinamente, muchos cuáqueros se fueron incorporando. Al principio no fueron solamente ellos, pero paulatinamente se fueron incorporando, formando parte de esta ruta de clandestina, de huida y de escape, ¿no? Y aquí tenemos un mapa donde nos enseña las mayores corrientes de los esclavos huidos. Vemos que las flechas más fuertes van hacia el norte, hacia los estados libres, porque el norte de Estados Unidos era antiesclavista, y también a Canadá llegaron muchos, porque ahí sí, nada más llegar ahí serían libres. Entonces, en su mayor parte van al norte. Y menciono aquí a una señora que nunca se hizo cuáquera, pero fue, sí, colega de estos cuáqueros del ferrocarril clandestino, y lo utilizó mucho y conoció a muchos cuáqueros en este camino. Ella misma creció como esclava, se escapó, llegó al norte, pero no pudo quedarse tranquila con la libertad porque le dolía tanto la gente que sufría en la zona que había dejado, que se propuso libertar a otros esclavos en la medida de posible. Y era muy ingeniosa, o sea, merece una película grande, realmente todo lo que ella consiguió. Por ejemplo, ella se disfrazaba de esclava para acompañar a una señora rica blanca al sur, y luego aprovechaba la visita para conectar con esos esclavos que ella quería ayudar a libertarse, etcétera, etcétera. O sea, tenía una serie de trucos muy bien montados y consiguió liberar a más de 300 personas en su vida. La sencillez, volviendo al cuáquerismo propiamente dicho, la sencillez. En esta etapa del siglo XVII se construyen ya las primeras casas de reuniones, meeting houses. Y como vemos, el estilo, este es un ejemplo típico. Yo he visitado algunas y quedan algunas en pie todavía. Algunas como museo, pero otras se siguen usando, ¿verdad? Porque los grupos a veces son muy pequeños y no quieren que se pierda. Y muy bonitas, ¿verdad? Muchas veces rodeadas de un jardín. Muy sencillas, como vemos. Y sin torre, sin campanario, porque eran muy anticampanarios. George Fox hablaba de las casas de campanario, en plan así despectivo, señalando a las iglesias de su época, las casas de campanario. Sí. Entonces, y por dentro se pueden aparecer así. Vemos una estructura circular o rectangular o cuadrangular, ¿verdad?, donde la gente se coloca aquí y se coloca allí, desde este lado o de este lado, enfatizando el aspecto de la igualdad entre las y los creyentes. Modernamente,
estamos ya saltando al siglo XXI, una comunidad cuáquera grande, ¿verdad? Tiene un local de este tipo. Lo típico es la mesa del centro, con un ramo de flores, quizás un libro o una Biblia. Y el último tema que quiero comentar en esta ocasión es la inclusión, que a mí personalmente me ha evocado mucho. Y con esto doy un salto al siglo XXI, perdón, el siglo XX. Porque ya en 1963 sale un ensayo en Gran Bretaña, redactado por un grupo de amigos académicos, todos, abogados, médicos y tal. O sea, no representaban la comunidad cuáquera en su totalidad, sino que era un grupo. Y ellos mismos lo dicen. Somos un grupo y punto, ¿verdad? O sea, que no tenemos que responder ante nadie. Pero en esta publicación, por primera vez, una comunidad religiosa en Europa habla del sexo de forma totalmente libre, transparente, factual, neutra, sin estos dedos señalados, ¿verdad?, moralizantes que existían en tantas otras publicaciones. Por esto causó sensación, causó todo un revuelo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y para algunos era demasiado radical y todo esto, pero hoy se ve tan normal, ¿no? Pero para su época era un paso gigantesco. Yo puedo decir, yo lo leí 4 años después, porque ya me había unido al grupo cuáquero de Dinamarca y lo tenían en la biblioteca. Claro, me lo tragué y para mí era como agua de mayo. Me caía porque no había nada de este tipo en aquel entonces. En 1973, o sea, 10 años después, nace en el mismo país de Inglaterra una publicación del autor David Blamires, al que yo conocí personalmente. Él sacó este libro, La homosexualidad desde dentro. Eso también fue bastante importante porque antes habían hablado de los homosexuales, pero ahora sale uno y habla de él mismo y de nosotros. Así que esto también fue importante. Y gracias a estas publicaciones, ¿verdad?, pues nace en 1973 la Comunidad Homosexual de Amigos en Gran Bretaña, que fue cambiando su nombre varias veces, Comunidad Cuáquera Lesbiana y Gay, y hoy por hoy ha quedado como Arco Iris Cuáquero. Y ha dejado huellas también en las publicaciones generales del cuáquerismo. Por ejemplo, tenemos en esta publicación Consejos y Preguntas, el punto 22, que dice actualmente: respeta la gran diversidad entre nosotras y nosotros, en nuestras maneras de vivir y en las relaciones íntimas. Abstente de emitir juicios parciales sobre la trayectoria de cualquier otra persona. Y finalmente, en el año 2009, la Asamblea Anual Británica por fin, porque la propuesta había llegado muchas veces, por fin reconoce oficialmente las uniones formadas por 2 personas del mismo sexo. Y una frase significativa que figura en esta declaración final: solo somos testigos. No tenemos que imponer nada a nadie, somos testigos de esta unión que 2 personas han formado libremente, según su conciencia, y habiendo hecho dados estos pasos, pues somos los testigos, ¿no? Y esto es lo que hay, ¿verdad? Y esto fue un gran momento, pero también diría yo que antes ya era un hecho. Muchas secretarias que yo he conocido en años anteriores ya ejercían formalmente y oficialmente su cargo y todo. Pero a partir de esta fecha, como que ya no hay que ocultar absolutamente nada. Porque yo, si recuerdo en los años 80, una que fue secretaria, que yo la conocí personalmente y era lesbiana, pero no se lo dijo a nadie. Pero claro, con todos estos cambios que ha habido, poco a poco
la puerta se ha hecho más ancha, ¿vale? Y ahora ya es oficial. Y gracias a esta apertura en Gran Bretaña, en el continente europeo pasa lo mismo, porque somos mucho más pequeños los grupos que hay en el continente europeo, ¿no? Y dependemos un poco de ellos. Resumen personal para finalizar. Hemos visto hoy relatos y testimonios personales de los amigos cuáqueros de los siglos XVII y XVIII. Hemos visto casos de persecución y martirio. 3. Hemos hablado de la plena igualdad que se establece entre mujeres y hombres en esta comunidad desde los primeros tiempos. 4. La ausencia de jerarquías sociales, hasta tal punto que la persona encargada de una comunidad se titula secretaria o secretario. 5. La doctrina de lo de Dios en cada persona. 6. La no violencia y el pacifismo. 7. El misticismo y el activismo social combinados o juntos. 8. El sentir de la reunión, no lo mencioné antes, pero refleja esta forma de consenso donde todas y todos participan con paciencia en la toma de decisiones. La paciencia yo creo que es la palabra clave en muchos casos. 9. La sencillez de las casas de reuniones y de los otros locales utilizados. 10. La inclusividad que acabamos de ver. Así llegamos al fin de la charla El cuáquerismo, un camino espiritual, y quiero agradecer a todas las personas presentes su amable atención y paciencia. Bueno, yo tendría muchísimas preguntas, pero resumo. Tema de teología. Hay sacramentos en el cuáquerismo, hay mandamientos de Dios y, segundo, libre albedrío. Libre albedrío o fe. Creo que me entiendes por dónde voy, ¿no? Vale. Sacramentos. Ya en la primera generación se analizaba mucho este tema, porque ¿qué significa sacramento? Y tras mucha deliberación llegaron a la conclusión que la vida es sacramental. La vida que Dios nos dio ya tiene carácter sacramental y no necesitamos sacramentos externos para que nos lo confirmen. Así que no. En las reuniones de adoración no se da el pan y el vino, no se practica el bautismo, por ejemplo, de infantil ni de adultos. ¿Y qué más? Confirmación tampoco. ¿Perdón? Matrimonio sí, pero no les llamamos sacramento, es matrimonio. Y es un poco curioso cómo se hace el matrimonio. Yo he asistido a 2 o 3, quizás Hannah también. Y muy curioso, yo recuerdo una muy bonita en Estados Unidos donde la pareja lo que hacen una declaración personal de su intención de tomar a fulano o a fulana, ¿verdad? Como esposa, como esposo. Luego explican el por qué y el cómo y todo esto. O sea, pero nadie les obliga a decir esto o lo otro, pero lo hacen a su manera, ¿no? Y la otra persona igual, y luego entonces se hace una reunión cuáquera celebrando esta ocasión al estilo cuáquero, con mucho silencio y algunas aportaciones personales de los presentes. Y al final, cuando ya estamos, antes de salir, todas las personas presentes se acercan a la mesa donde están estas 2 declaraciones porque hay sitio para firmar abajo. Entonces, como testigos. Solo somos testigos.
otra vez, ¿verdad? Y a partir de ahí ya es formal el matrimonio. Y luego, claro, lo llevan al registro municipal y todo esto, ¿no? Pero esta es la ceremonia. Y la otra pregunta, ¿cómo era? La justificación por la fe me suena muy a Lutero. Y no recuerdo haberla visto en los escritos de los cuáqueros de esta etapa. No es un tema debatido, no les preocupa. Yo creo que más bien les preocupa mucho el énfasis que ellos han observado en la iglesia establecida en lo externo. Porque incluso los sacramentos lo ven como muy externos. Todo es ceremonia, ¿verdad? Empezamos aquí, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y se terminó. Entonces, todo es externo. ¿Para qué sirve? Dicen, ¿no? Si no tiene equivalente en tu vida interior, tu entrega a Dios debe salir de tu corazón y no dependerá de una serie de actos físicos realizados con otras personas. Lo del libre albedrío tampoco, no me suena. O sea, me parece que viene de otra... Yo no sé quién empezó primero a discutir el tema del libre albedrío. ¿Algún filósofo o algún teólogo? No lo sé. Probablemente San Agustín de Hipona. Bien puede ser. Pero no recuerdo haberlo visto. Porque el énfasis del cuáquerismo suele ir a otro lado, al compromiso con lo de Dios, ¿verdad? Seguir la inspiración de Dios en tu vida. ¿Alguna preguntita? Pero cortito. Sí, pero yo igualmente también tengo pues muchas, espero que haya ¿cómo que se llama? Una nueva reunión que sea solamente de preguntas y respuestas, porque hay muchas. Porque entre esas hay varias cosas. Una cosita es el apoyo en la Biblia, porque el cuáquerismo en cierta forma se apoya en la Biblia, pero a mí la Biblia me parece contradictoria, creo que para el cuáquerismo también es muy contradictoria. La otra parte es la parte del diablo, y la otra parte sería que cuando dos se reúnen en Dios, si está Dios, sin embargo, es lo de Dios en cada uno. O sea, si debería hacerse de manera individual o grupal, y cuál tiene mayor peso. Pues. Sí. Lo del diablo sí figura en algunos escritos, porque claro, la gente les hace muchas preguntas en su tiempo, ¿no? Así que hablan del tema. Pero cuando nace de ellos mismos lo que escriben y no en diálogo con el ambiente en que viven, no hablan del diablo. Pero lo que sí me llama mucho la atención, tanto en George Fox como en John Woolman, el iniciador, ¿verdad?, del movimiento antiesclavista, en sus visiones hablan, varios de ellos, de cómo perciben que hay, como el mundo está dividido en dos océanos. El océano de abajo es negro, oscuro, pero el de encima es de luz. Y el de luz siempre es el que prevalece, pero está presente el negro siempre, ¿no? Entonces, el mal, yo creo que lo perciben que pertenece a ese océano negro, ¿verdad? Y lo importante para nosotros es conectarnos lo más que podamos con el otro para que no nos venza ese océano oscuro. Es como una forma un poco así, ¿cómo se llama esto? Metafórica de hablar del bien y del mal, ¿no? ¿Y la otra pregunta cómo era? Sí. La Biblia, sobre todo la primera generación, el mismo George Fox, se la sabían casi de memoria. Y por eso ganaban muchas veces las discusiones teológicas. Cuando la gente se oponía, poniéndoles pegas teológicas, casi siempre salían ganando los cuáqueros porque conocían mejor los textos que ellos mismos, que sus opositores. Lamentablemente esta costumbre se ha perdido bastante hoy en día, pero las contradicciones de la Biblia no les preocupaban tanto, porque decían, lo importante cuando tú te pones a leer la Biblia es entender o
tratar de sentir el Espíritu de Dios que se mueve detrás de estos escritos. No fijarte o no quedarte atascado en la letra, sino tratar de sentir el Espíritu de Dios, ¿no? detrás de las Escrituras. El Espíritu de Dios que produce las Escrituras. ¿Intuir el significado cuando se lee? Incluido. ¿Intuir el significado cuando se lee? Sí, ¿por qué no? Y también yo creo que es bastante cierto en la tradición cuáquera no hay necesariamente una sola interpretación. Incluso en tu propia vida puede haber varias. Hoy tienes esta y la vida puede lanzarte otra en otro momento, ¿no? O sea, es importante mantenerse con apertura y no cerrarse con un modelo único, ¿no? de cómo se lee la Escritura. Eso sí que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, la falta de dogmatismo. Sí. Es que ahora te podríamos estar haciendo preguntas para que veáis que es interesante el cuáquerismo. Es decir, también yo creo, pero corrígeme si es que ellos no están apegados a la Biblia, sino que piensan que la revelación continúa y que por tanto puede haber profetas y que por tanto tú también puedes revelar la verdad. Es decir, la verdad no está solo en la Biblia, sino que está en una revelación continua. Sí. Y eso me parece precioso por parte del cuáquerismo, ¿no? Es decir, Sí. de no aferrarse al texto, sino decir, tú eres el texto, es decir, tú continúas. Pero no sé si estoy correcto. Es decir. No, pero sí, ellos le expresan prácticamente lo mismo. Y justamente por esto también se ven un poco como continuadores del movimiento cristianismo primitivo, porque veían cómo ellos trataban de poner en práctica lo que les había enseñado Jesús de Nazaret. Y tenían una misión profética, poniendo esto en práctica. Entonces se inspiran justamente en este ejemplo, tratando de llevarlo adelante. Así que de alguna forma, sí, usando su propio lenguaje, pero esta es la inquietud que llevan, sí. Bueno, pues te damos muchas gracias, Renato, por haber compartido con nosotros este camino espiritual tan interesante. Y le damos un aplauso y terminamos.